Los invito, hermanos, que abramos la palabra de Dios en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 14. En la mayoría de nuestras Biblias vamos a tener el título Muertos al pecado. Antes de cualquier introducción o cualquier comentario, me gustaría que leamos la palabra. Capítulo 6, versículo 1 de Romano nos dice: ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Realmente es una porción maravillosa, creo que muy conocida, muy utilizada. eh, Aquellos que hace poco han pasado por las aguas del bautismo, aquellos que estén por hacerlo, dependiendo de quién sea que escuche este mensaje, quizá tienen fresco este capítulo porque se menciona y se utiliza mucho para explicar el significado de esa ordenanza. Sin embargo, no es mi objetivo en este momento hablar de la ordenanza del bautismo, porque en esencia no es de lo que habla el capítulo 6 de la carta de Pablo a los romanos. Lo que está hablando Pablo acá es de la realidad que se ve, que se evidencia, que se verifica, que se puede percibir en la persona cuando esta persona pasa de muerte a vida. ¿Qué es lo que nosotros testificamos que sucedió en nuestra vida en el momento de cumplir con la ordenanza del bautismo? Pero esa ordenanza no salva y no tiene que ver de manera directa con esta, sino que grafica y testifica al mundo lo que sucedió en nuestro interior. Entonces es importante que conozcamos esta realidad. ¿Y por qué tomar una porción como esta? Entiendo yo, y, y lo pueden percibir creo que todos, que se está viviendo un tiempo muy difícil, ya que toda esta... estas limitaciones a la comunión hacen que la espiritualidad de cada uno, si vamos a ponerle un nombre, ya dependa de manera integral de uno mismo. Muchos salvaban, podríamos decir así, su semana con una asistencia a la reunión y con alguna que otra exhortación o palabra de aliento que un hermano le dé para poder encarar la semana. Muchos disfrutaban del tiempo de comunión para ser alentados a encarar una semana en la que generalmente no nos vemos con los hermanos. Pero hoy nos estamos encontrando que ya llevamos muchos días sin vernos todos, sin tener comunión, sin disfrutar de ese tiempo. Es cierto, de a poco se van flexibilizando las cosas, tenemos posibilidad de ver un poquito más a las personas, quizá
En primera instancia vemos más a nuestro círculo íntimo, primero los familiares, luego amistades, pero el tiempo de comunión como iglesia se ha perdido, al menos físicamente, sepan entenderme, y eso hace que muchos eh, dependan de manera integral de lo que hagan en sus hogares. Y si vamos a ser sinceros, lo que cada uno hace en su hogar, no sé si nos deja bien parado frente a Dios. Y esto nos toca a todos, o sea, toca a la persona que está en este momento predicando y toca a la persona que está en este momento, o en el momento que sea, escuchando el mensaje. Nuestra vida espiritual se evidencia a través de ciertos hechos, de ciertas realidades, y vamos a verlo acá. El apóstol Pablo, en su carta, por lo menos a la altura del capítulo, que no, es para nosotros el capítulo 6, viene a desarrollar algo después de un paréntesis maravilloso. Él venía explicando y desarrollando acerca de la justicia de Dios, pero en el capítulo 5, verso 12, hace lo que nosotros entendemos y llamamos como una digresión, él previendo una posible objeción a lo que venía desarrollando, él hace un paréntesis que entiendo es maravilloso y creo que ustedes pueden compartirlo conmigo. Romanos capítulo 5, desde el verso 12 hasta el verso 21, es una porción maravillosa en la que nos muestra cómo en Adán todos mueren, como en Cristo todos vivimos, como donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. El capítulo 5, verso 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Es maravilloso escuchar palabras como esta, es maravilloso poder leerlas, es maravilloso poder compartirlas. Pero claro, el apóstol cuando llega a ese punto, advierte que puede haber algún error interpretativo, más que todo en la faz práctica de la vida espiritual, respecto a este sobreabundar de la gracia por encima del pecado. Entonces Pablo va a hacer una pregunta: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Claro, si el pecado abunda y la gracia abunda mucho más y disfrutamos mucho más de la gracia, entonces muchos podían ser llevados a entender mal esto, o de viveza, lo entendían mal a propósito, y a pecar total. La gracia de Dios es maravillosa. También otra cosa podía suceder: relajarnos en esa gracia que sobreabunda, relajarnos en ese Dios misericordioso y decir, sigo haciendo lo que quiero, total me perdona, como aquel hijo que no le importa cuánto dolor le genera al padre, sigue manifestándose rebelde, sigue cometiendo errores, porque sabe que los padres amamos, sabe que los padres perdonamos, sabe que los padres siempre abrimos la puerta a nuestros hijos. Entonces, no le importa cuánto lo lastima, no le importa avanzar, sabe que siempre tendrá las puertas abiertas. Bueno, eso es una realidad para nosotros, eso es una realidad para con Dios. Nosotros sabemos que siempre tenemos una puerta abierta con Dios. Sin embargo, es importante que entendamos de que no debemos caer en el error de perseverar en el pecado confiados en esa gracia que sobreabunda. Y a eso apunta el capítulo 6. Por eso arranca incluso esta parte, esta sección con esta pregunta: ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y el apóstol va a responder: no, de ninguna manera. Es un enfático no. No podemos vivir de esa forma. Es la realidad. No podés vivir de esa forma. Yo no puedo vivir de esa forma. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo vivir de esa forma, Pablo? Si Dios me perdona, si Dios me ama, ¿quién sos vos para decirme cómo yo debo vivir? En primera instancia, entendemos y sabemos que es un apóstol enviado de Dios y la autoridad de su palabra reflejada en el canon es autoridad divina. Sin embargo, nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué, Pablo? Entonces Pablo va a responder ese por qué. Porque los que han muerto al pecado, y ahí se suma, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Claro, y el versículo 3 nos ayuda a comprender cuál era la idea, el pensamiento de Pablo en ese momento. Pablo les va a decir, ¿no saben que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Pablo les va a preguntar, ¿acaso no entendieron lo que pasó cuando se convirtieron a Cristo? Ese momento que nosotros llamamos conversión, el paso de muerte a vida, la transformación de nuestra existencia. Tantas frases hermosas que usamos, ¿entendieron lo que pasó? Eso es lo que les va a decir Pablo.
Quizá algo para aclarar, acá cuando dice bautizados en Cristo Jesús, bautizados en su muerte, vuelvo a repetir, no está hablando de la ordenanza del bautismo, está hablando del bautismo del Espíritu Santo, que es algo que sucede una única vez en todo creyente en el momento de la conversión. El bautismo del Espíritu Santo no es una instancia superior de cristianismo, ni una etapa en alguna escala espiritual que se podría encontrar de la unción del bautismo, de esto. No, no, no. El bautismo del Espíritu Santo se produce en el momento en el que nosotros fuimos crucificados con Cristo y hemos resucitado con Él para nueva vida, y lo vamos a ver ahora. A eso se refiere, a la realidad espiritual de la conversión. Entonces, la pregunta de Pablo en el versículo 3 la podríamos parafrasear en esto. ¿Acaso no entendieron lo que pasó en la conversión? ¿No dimensionan lo que pasó en la conversión? Eso es lo que está diciendo Pablo. Versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Ahí está explicando, desarrollando la conversión. ¿Ustedes quieren saber qué pasa en la conversión? ¿Qué pasa cuando esa alma se entrega a Cristo? ¿Qué pasa cuando predicas y esa persona cree? El Espíritu Santo redarguye a esa persona, la convence de pecado, justicia y juicio. Esa persona se entrega a Cristo. ¿Querés saber qué pasa? Lee el versículo 4. Somos sepultados juntamente con Él. ¿Con quién? Con Cristo. Para muerte por el bautismo. ¿A fin de qué? ¿Cuál es el propósito, Pablo, de esto? ¿Cuál es el propósito de unirnos en su muerte? Bueno, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, y hablamos de la vida nueva y hablamos de un montón de cosas, pero nuestra vida no tiene nada nuevo. Pero Pablo, no entiendo esto. Quizá me serviría, y les podría servir a ustedes leer otra porción. Colosenses 2.12 dice algo similar a lo que Pablo expresa en Romanos 6.4. Dice Colosenses 2.12, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Está hablando de realidades. No está hablando de situaciones potenciales, está hablando de realidades. Fíjense, sepultados en el bautismo, resucitados también mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por qué nos unimos a Él? Y bueno, Pablo va a seguir explicando los por qué podrían seguir surgiendo, y Pablo va a dar respuesta a todo potencial por qué que puede llegar a surgir. Porque si fuimos plantados juntamente con Él, otro texto dice unidos a Él, en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Si no te quedó claro el versículo 4, entonces el versículo 5 te lo va a ampliar y va a desarrollar y va a continuar. A ver, no estás comprendiendo quizá lo que sucedió. En el momento del bautismo del Espíritu Santo, en el momento en el que vos, te lo voy a poner así, en ese momento en que vos levantaste la mano cuando el predicador preguntó quién había creído, si eso fue real, entonces pasó esto. Si eso fue real, pasó esto. Si fuimos plantados juntamente con Él, así también lo seremos en la resurrección. Bien, acá también encontramos otra cosa, un condicional. La segunda parte no se da si no se da la primera. Es importante que identifiquemos estas cosas. ¿Por qué? Porque si no vemos la segunda, la primera nunca pasó. ¿Cuál es el condicional? Si fuimos plantados, si fuimos unidos junto a Él en su muerte, en semejanza de su muerte, si eso pasó, indefectiblemente va a pasar lo segundo. ¿Qué es lo segundo? Seremos llevados con Él en su resurrección. Seremos levantados con Él en su resurrección. Por eso el versículo 4 termina hablando de andar en vida nueva, levantados con Él en su resurrección. Pablo, no entiendo. Yo te sigo explicando, le va a decir Pablo, sabiendo esto es algo que debería ser el ABC de nuestra vida, pero no se dan una idea de lo difícil que es que los cristianos comprendan esto o que las personas que asisten a la iglesia comprendan esto. Si comprendiésemos realmente la dimensión y el alcance de Romanos capítulo 6, muchos de nosotros nos pasaremos un gran tiempo en intimidad con Dios y en oración pidiéndole que Él corrija nuestra vida. Romanos capítulo 6, verso 6 dice, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Romanos 6:6 nos desafía. Sabiendo esto, ¿sabiendo qué?
¿Qué es lo que tengo que saber, Pablo? ¿Qué es lo que tengo que saber? ¿Qué es lo que el Espíritu Santo te motivó y te inspiró, te llevó a decir? ¿Qué es lo que Él sopló en vos para que vos me lo compartas? Bueno, es lo siguiente. Nuestro viejo hombre. ¿Quién es el viejo hombre? Es quien vos eras. Es quien yo era. Hombre, mujer, es quien vos eras. Aquello que eras antes de Cristo. Aquello que pensabas antes de Cristo. Aquello que hacías antes de Cristo. Aquel propósito que tenías antes de Cristo. Ese es nuestro viejo hombre. ¿Qué pasa con ese viejo hombre? ¿Qué pasa en la conversión? ¿Qué pasa cuando creo? Ese viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Cómo crucificado? Fue unido a él en semejanza de su muerte. Fue unido a él en semejanza de su muerte. Pero volvamos al condicional del 5. Si eso pasó, entonces lo segundo, indefectiblemente sucede. Si fuimos unidos a él en la crucifixión, en su muerte, el propósito se cumple, para que el cuerpo de pecado sea destruido. No está hablando acá del cuerpo físico, no está hablando acá de esto que vos ves. Acá el cuerpo de pecado es el viejo hombre. Está hablando del viejo hombre. Está hablando de esa, nosotros le llamamos y la conocemos también a veces como la antigua naturaleza. Está hablando de aquello que nosotros éramos. Eso fue crucificado con Cristo. Soy enfático en esto porque influye muchísimo en la vida práctica de los creyentes. A fin de que el cuerpo de pecado sea destruido. ¿Para qué? Ya entendimos que el propósito de crucificar al viejo hombre con Cristo es que ese viejo hombre sea destruido, sea anulado, sea eliminado, su accionar ya no tenga injerencia sobre nosotros. ¿Cuál es el propósito de que eso pase? A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿No decimos nosotros que somos libres en Cristo? ¿No cantamos de que en Cristo hay libertad? No tenemos canciones, no tenemos letras, no tenemos escritos, no tenemos libros acerca de la libertad en Cristo. Somos libres en Cristo porque Él nos liberó del pecado. ¿Y de qué forma nos libertó del pecado? De esta forma. La palabra para sirvamos ahí es la palabra para ser esclavo, para que no seamos más esclavos del pecado. ¿Por qué? Porque éramos esclavos del pecado. El viejo hombre era esclavo del pecado. Él era esclavo del pecado. Vos eras esclavo del pecado, pero ya no. Y ya no, y debes entenderlo, y ya no sos esclavo del pecado, ya no sos esclavo del pecado. Leemos el versículo 7. ¿Por qué? Porque el que ha muerto ha sido justificado. Otro condicional. En el 5, en el 7 y en el 8 van a encontrar condicionales. El que ha muerto con Cristo, sepamos entender en el contexto, el que ha muerto con Cristo juntamente en la cruz, el que se entregó y se ha unido a Él, aquel a quien el Espíritu Santo convenció de pecado, justicia y juicio, aquel que se arrepintió, aquel que se entregó, aquel que se asió de Cristo, ese ha sido justificado del pecado. Solo ese, el que cumple con la primera parte. Versículo 8. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Otro condicional. Si morimos con Cristo, viviremos con Él. Ahora yo la pregunta la voy a hacer al revés, después de tener ya los tres condicionales. Si en nuestra vida no estamos viviendo con Él, ¿se dio lo primero? ¿Ustedes creen que el Dios Todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra, el soberano de los soberanos, el rey de reyes, es tan débil como para permitir que nos unamos a Cristo y que no vivamos con Él? ¿Realmente creemos que nuestro Dios es tan débil? Nosotros no somos quien para decir quién es salvo y quién no es salvo. Solo Dios conoce los corazones. Solo Dios conoce el interior.
Pero hay evidencias en nuestra vida que dejan ver a todos, lamentablemente a todos, cuál es la realidad de tu interior. Y si no lo ven todos, y si tenés una capacidad única para ocultarlo a todos, vos lo ves, vos te das cuenta, no te engañes. Si no vivís en Cristo, la primera parte no pasó. Fíjense, vamos a ver la segunda parte de los condicionales. Seremos semejantes a Él en su resurrección. Seremos justificados del pecado y viviremos con Él. ¿Qué significa ser iguales a Cristo en su resurrección? Leemos, sabiendo que Cristo, verso 9, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte nos enseñaría más de Él. Claro, ¿cómo vive Cristo? Venció a la muerte, libre de la muerte no tiene poder sobre Él. Moriste el pecado, porque el pecado tiene poder sobre vos. Vivir como Cristo es que el pecado no tiene poder sobre vos. Y no estoy contradiciendo la primera carta del apóstol Juan que nos enseña de que si decimos que no hemos pecado, hacemos a Dios mentiroso. Yo peco, vos pecás, todos pecamos. ¿Sí? Usa el pronombre que quieras, todos pecamos. Eso es una realidad. Pero el pecado no se puede enseñorear de un cristiano. Si el cristiano ve que el pecado lo gobierna y lo domina, entonces no puede hablar de que en algún momento hubo una conversión. No puede hablar de un bautismo del Espíritu Santo. No podemos concebir bíblicamente la idea de un Dios tan débil que no pueda libertarte del dominio del pecado. No estoy hablando del pecado ocasional que todo creyente lamentablemente cometemos. Estoy hablando del que vive esclavo del pecado. Ya no somos esclavos del pecado, porque vivimos como Cristo, porque es una realidad. Son realidades, no son situaciones especiales o etapas del cristianismo. El cristiano desde el día uno ya no es esclavo del pecado, no necesita 10 años de iglesia, 3 doctorados en teología o 7 misiones en el medio del África. Se convirtió y Dios tiene poder, dice Romanos, la misma carta en el capítulo 1, de que el Evangelio es poder de Dios, no es poder tuyo ni poder mío. Si fuera poder tuyo y poder mío, ¿sabes qué? Sí te creo de que sea todo paliativo y sea temporal. Te creo de que podés dejar un tiempo los vicios y después cada tanto caer. Yo eso sí te lo creo, pero si lo hace Dios, yo no puedo creer de que sigamos esclavos del pecado. Primero porque la Biblia no me lo dice, yo no puedo ir en contra de lo que dice la Biblia. Y segundo, porque no se condice con el Dios Todopoderoso al cual adoramos. Versículo 10, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuanto vive para Dios vive. ¿Qué significa vivir como Cristo? ¿Qué significa vivir con Cristo? ¿Qué significa la novedad de vida que a veces hablamos? Significa vivir para Dios. Debemos vivir con Cristo. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Ya no vivo yo, mas vive ¿quién? Cristo en mí. ¿A vos te parece que Cristo puede vivir como vos vivís? ¿A vos te parece que Cristo puede vivir como yo vivo? ¿Has evaluado tu vida al punto de definirla como la vida que vive Cristo? ¿Por qué tanta tenacidad? ¿Por qué tanta firmeza en esto? Porque el riesgo es que estés engañándote a vos mismo y que estés directo, caminando al infierno, a la perdición. Y por el simple hecho de asistir a la iglesia, de tener una familia cristiana o de creer que porque levantaste la mano en un momento de emoción, te convertiste, sos salvo. No te salva la mano, no te salva la familia, la salvación es personal, no te salva la asistencia a la iglesia, no te salvan los estudios bíblicos, no te salva servir, no te salva ayudar a la gente. Nada de eso salva, son cosas buenas, yo no digo que no sean buenas. Y quienes me conocen saben cuánto vamos a estudiar la palabra, pero estudiar la palabra no salva. Salva a Cristo, salva entregarme a Cristo. La palabra nos lleva y nos insta a hacer el bien con todos, primeramente con la familia de la fe, pero a hacer el bien con todos. Nos llama a hacer actos de bondad, nos llama a ver la necesidad y actuar con misericordia, obrar con misericordia, con todos. Pero eso no salva, salva a Cristo. Quizá estás engañado, quizá estás engañada. La vida de Cristo es la vida que debes llevar. ¿En donde qué? En donde se vive para Dios. A los lugares a donde vas, suena raro en la cuarentena, ¿no? Pero a los lugares a donde vas o a donde ibas, y vas a ir apenas termine la cuarentena. ¿Iría Cristo? ¿Con las personas que te juntas se juntaría Cristo?
Y no me salgas con los textos bíblicos de que Cristo se juntó con pecadores y demás. Sí, se juntaba, pero para predicarles. No te juntás para predicarles, seamos sinceros. Yo tengo que ser sincero conmigo mismo y tengo que ser sincero con ustedes. El 90% de las personas no se junta con los pecadores con el mismo propósito con el que se juntaba Cristo, para testificar del Señor y para hablar del Evangelio. Nos juntamos para compartir lo que hacen ellos, no que ellos compartan lo nuestro. Sé sincero, sé sincera con vos misma. ¿Cuándo fue la última vez que oraste en público por los alimentos? ¿En tu trabajo orás cuando te ven? Si lo haces, gloria a Dios. Ojo, si lo haces, gloria a Dios. No estoy diciendo que nadie lo haga, no estoy diciendo que yo no lo haga. Estoy diciendo de que evaluemos nuestra realidad. Porque cuando murió el pecado murió una vez por todas. Así vive Él. Verso 11. Así también vosotros, considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Piensen en ustedes como muertos al pecado. ¿Saben que la palabra considerados en el 11 del capítulo 6 de Romanos es la misma del famoso en esto pensad de Filipenses 4:8? En esto pensad, la palabra pensad es el considerad de acá. Que esa sea la visión que vos tenés de vos mismo. ¿Cuál es tu visión de vos mismo? Muerto al pecado. ¿Y qué significa muerto al pecado? Vivo para Dios. ¿Qué significa vivo para Dios? Que el pecado no se enseñorea más de mi vida, no me gobierna, no me gana, no gana la batalla, la gana Dios por mí y en mí. Verso 12. Claro, hay una conclusión lógica. ¿Qué va a decir Pablo? Entonces que no reine el pecado en vuestro cuerpo mortal. Ahí sí está hablando de nuestro cuerpo, ahí sí está hablando de nosotros. Pero ¿qué es lo que va a decir? A ver, nuestros pensamientos surgen de procesos que se dan ¿en dónde? En nuestro cerebro. Nuestro cerebro es parte de nuestro cuerpo físico, sujeto todavía a corrupción. Y muchas veces en nuestra mente perdemos la batalla. Por eso la exhortación de Filipenses 4:8, que tu mente esté enfocada solo en lo honesto, lo justo, lo que es de buen nombre, todo aquello que es digno de alabanza. Y acá hay un mea culpa para todos nosotros, en especial en este tiempo de cuarentena. Mea culpa para todos nosotros, me incluyo, te incluyo, nos incluimos todos. Vamos a ser sinceros, las películas que hemos visto en esta cuarentena, ¿revisten las características de Filipenses 4:8? Las charlas que hemos tenido, el tiempo que hemos invertido, ¿reviste las características de Filipenses 4:8? ¿Vos podés decir que Cristo se habría sentado con vos a ver esas películas, a escuchar esos chistes, a ver esos stand-up, a ver esos vivos, a ver esos streamings, a escuchar esa gente, a escuchar esa música, a leer esos chistes, a debatir sobre esas cosas? En este tiempo en el que muchos, no todos, muchos estuvieron ociosos, ¿qué ganó tu tiempo? En este tiempo hay mucha necesidad. ¿Te diste cuenta de que tu tiempo de ocio tenía que ser invertido en aquellos que necesitan? Y ahí sí hablamos de las obras de bien, que son un resultado, una evidencia externa de aquello que es una realidad interior, lo dice Santiago, la carta de Santiago. No reine el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcan en sus concupiscencias. No dejes que los antiguos hábitos, que todavía siguen patentes, vigentes en nuestra mente, ganen hoy. Tenés que crear nuevos hábitos. Por eso Pablo le va a decir a Timoteo, ejercítate para la piedad. Es un ejercicio diario. ¿Ustedes se creen que es simple levantarse en la madrugada a leer la Biblia? No es sencillo. ¿Ustedes se creen que es simple estudiar la palabra? ¿Se creen que es simple predicar y recibir respuestas muchas veces negativas y hasta insultos? ¿Se creen que es simple servir? Nosotros tenemos en nuestra iglesia la bendición de contar con misioneros que nos comparten sus vivencias. ¿Se creen que fue simple las realidades que ellos vivieron? Escuchen los audios. Tuve que seguir la voluntad del Señor, pero yo quería esto. Tuve que hacer esto, pero yo quería esto. Nuestro corazón muchas veces nos quiere llevar a un lugar y el Señor nos lleva a otro. ¿Se creen que es fácil de poner tu sentir para seguir el sentir de Dios? No, no es sencillo, pero es una evidencia de que sos hijo. Porque el que no es esclavo del pecado, ¿saben de quién es esclavo de Dios, es siervo de Dios, sirve a Dios y le sigue a Él, vive para Él,
Vivimos como Cristo, vivimos la vida de Cristo. Verso 13, ni tampoco presenten vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. ¿Saben que la palabra presenten del versículo 13 es la misma del versículo 16? Vean ahí, fíjense, Romanos capítulo 6, verso 16. No sabéis que si os sometéis. Ahora leamos el 13, traduciéndolo así. Se admite la traducción, ¿sí? Aclaro. Ni tampoco se sometan vuestros miembros al pecado. Ni tampoco se sometan vuestros miembros al pecado. Sino que, sigan después de la coma, sino sométanse a Dios. Leemos todo el texto, ni tampoco sometan vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino sométanse vosotros mismos, todos enteros, a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios. Y ahí está tácito el verbo, sométanlos como instrumentos de justicia. ¿Por qué? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. La realidad, no una condición ideal, la realidad. El pecado no se enseñorea del cristiano. Esa es la realidad. Si el pecado se enseñorea de vos, ¿qué dice la Biblia? No Jere. ¿Qué dice la Biblia? Si el pecado se enseñorea de vos, ¿de quién sos esclavo? ¿De Dios o del pecado? Y si sos esclavo del pecado, si ya te das cuenta que te enseñorea el pecado, entonces te das cuenta que sos esclavo del pecado, ¿podés ser hijo de Dios en esa condición? Volvamos a las condiciones. Capítulo 5. Si fuimos plantados en su muerte, somos plantados en su resurrección, la nueva vida. Verso 7. El que ha muerto ha sido justificado. Verso 8. Si morimos con Cristo, vivimos con Él. Con todo lo que vimos que es vivir con Él. ¿Contaron esas condiciones? ¿Tu vida es la de Cristo? Solemos escuchar mucho la analogía, el ejemplo de los dos perros, que son nuestras dos naturalezas peleando y alimentamos más una que otra. Es útil, es válida, pero hemos alivianado mucho este mensaje. Lo reducimos, lo redujimos demasiado. No es solo dos perritos peleando. Y yo alimento mucho a uno, gana la pelea, alimento al otro, gana la pelea. No sirve, para las cuestiones prácticas, para la diaria sí sirve, es útil. O sea, llénense de hábitos piadosos y va a ser más difícil de que la antigua naturaleza se manifieste en ustedes. Es útil, no malinterpreten, no desmerezco el ejemplo, eso siempre fue útil, me fue útil, me sigue siendo útil, pero no lo reduzcamos tanto al mensaje. Es grave, hermanos, es grave esto. Podemos tener iglesias llenas de personas convencidas de que son de Cristo cuando no lo son, porque están llevando vidas que no son las de Cristo. Y lo único que deben creer es que están alimentando mucho un perrito y bueno, algún día van a dejar alimentar ese perrito y van a alimentar el otro. Y van a dejar de alimentar los hábitos impíos y van a empezar a alimentar los hábitos sanos, entonces van a mejorar espiritualmente. Puede que ni siquiera tengan vida espiritual. ¿Ustedes creen que Dios tiene tan poco poder como para permitir que una persona esté tanto tiempo relajada dentro de una iglesia sin hacer nada, sin producir fruto? Quizá me encuentre en la gloria con un montón de personas que no hicieron casi nada y aún así están en los cielos, serán los salvados como por fuego que dice 1 Corintios. Pero me cuesta asimilar esa idea, porque no se condice con el Dios de poder al que adoro, no se condice con el Dios de poder de la Biblia, con el Dios que transforma vidas, el Dios que toca corazones, el Dios que transforma todo. El Dios que quita demonios, el Dios que sana enfermos, que da vista a los ciegos, que resucita personas. El Dios que agarra un drogadicto y lo convierte en una persona centrada. El Dios que agarra un orgulloso y lo convierte en alguien humillado a él. El Dios que agarra personas y los saca de su comodidad para llevarlos al medio de la nada a predicarle a personas hostiles. Y aún así esas personas están gozosas. Ese es el Dios que adoramos. Posiblemente tu vida no está reflejando ninguna de las realidades de un cristiano. Entonces yo te quiero hacer dar cuenta de algo.
es muy probable que no seas cristiano. Y es duro, pero es real. ¿Y qué voy a hacer? ¿Quedarme callado de esta realidad? ¿Qué voy a hacer? ¿No te voy a advertir de esta realidad? El riesgo es que te vayas al infierno. La condenación que Dios preparó para los impíos. La condenación que pesaba sobre mi vida antes de que la luz del Evangelio resplandeciese sobre mí. La condición en la que muchos viven, el destino que muchos están siguiendo. No es algo tan simple. Es Dios hablando a tu vida, advirtiéndote de los riesgos, de los peligros. Es Él mismo el que castiga. Es Él mismo el que te advierte de su castigo. Cuando decimos salvación, ¿salvados de qué? ¿Salvados del diablo? ¿Salvados del pecado? Nos salvamos de la ira de Dios. Es Dios mismo el que te advierte. Yo preparé ese lugar para los impíos. Y hoy te presento el Evangelio. Hoy te presento la cruz de Cristo. Hoy te presento al Salvador. Para que seas salvo de la ira. ¿De la ira de quién? Nos olvidamos de avisar de que es la ira de Dios. La ira de Dios pesa sobre todo pecado. El pecado se enseñorea de tu vida. ¿Saben cuántos y cuántas personas viven engañados y pretenden engañar a los demás? Ya sea aquellos que ni asisten a una iglesia y creen que por su moral van a llegar a algo, o sea aquellos que asisten a la iglesia y que no hay nada, no hay ninguna evidencia de vida, de esta novedad de vida. Tenemos por todas las iglesias jóvenes que salen, que hacen desastres en la calle, desórdenes por todos lados, con la inocencia de creer de que nadie lo sabe, de que nadie los ve. Por el simple hecho que nadie se los dice, creen que nadie lo ve. Y aun si nadie lo viese, Dios lo ve. De nada me sirve que hables elocuentemente, de nada me sirve que reflexiones en la iglesia, que tires a cada tanto un buen servicio. De nada sirve ninguna de esas cosas si todavía no moriste con Cristo y resucitaste con Él. Reflexionemos, hermanos, reflexionemos seriamente porque eh, no son pocos los casos que encontramos, y creo que los que son de mi asamblea eh, conocen casos de personas que se han bautizado incluso en la iglesia y que hoy reniegan de la fe. Ni el servicio, ni el bautismo, ni la familia, ni la elocuencia, ni las reflexiones, ni las cositas bonitas ni lindas que hicieron, contaron, porque nunca se entregaron. Y hoy lamentablemente su situación nos indica que no podemos ser nosotros Dios para conocer los corazones, pero su situación nos indica que son hijos de perdición. ¿No duele eso? Bueno, si nos duele, advirtamos a los nuestros, grandes y chicos, de que la realidad de Cristo se evidencia en nuestra vida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Quién te garantiza que sos salvo? Esa es la última reflexión y la pregunta con la que me gustaría cerrar. ¿Quién te garantiza que sos salvo? La palabra de Dios enseña de que Cristo, Dios, se hizo hombre y se entregó por vos y se entregó por mí. Y todo aquel que se entrega a Cristo, todo aquel que profesa fe en Él, todo aquel que se entrega a su señorío, todo aquel que se arrepiente de su pecado, de la realidad en la que hoy vive, esa persona muere al pecado, muere a la vieja vida y nace a una nueva. Ese es el Evangelio, ese es el Espíritu Santo presentándote la puerta al camino estrecho, la puerta a la salvación, la puerta al cielo, la puerta a la reconciliación con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Si todavía estás en enemistad con Dios, no dejes pasar esta oportunidad para entregarte a Él. Que el Señor los bendiga.